seguir la misma dinámica que en la oportunidad pasada. Vamos a tratar de hacer las cosas interactivas, entonces por el chat espero leer sus respuestas ante algunas preguntas que les pueda yo realizar y también las dudas y al final pues un tiempo para responder algunas de las preguntas que me hagan por el chat también. Bueno, como ustedes saben, yo soy el doctor David Livia Cabrera, soy médico endocrinólogo, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y tengo una maestría en nutrición clínica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tienen ahí mis redes sociales. Ahí está el nombre, mi correo electrónico, que la vez pasada algunos no pudieron anotar, así que ahí lo pueden anotar. Ahí está, doctor.davidlivia@gmail.com. Me pueden escribir si es que tienen alguna duda respecto a las charlas que estamos dando. O también en caso, pues, necesiten hacer una consulta de algún otro tema de endocrinología, igual gustoso yo los voy a poder, pues, atender por ahí. Sí, acá está, acá abajo está el correo, doctor.davidlivia@gmail.com. Ahí lo tienen, así que anótenlo y sí. Sí, las charlas están grabadas, no se preocupen, y las van a compartir luego en las redes sociales de la Academia de Vía Médica, así que no se preocupen por eso. Ok, muy bien, entonces vamos a iniciar con la charla. El día de hoy nos toca principios básicos del tratamiento de diabetes mellitus. ¿Cómo es el tratamiento de la diabetes? Y ya habíamos hablado en la charla pasada acerca de diagnóstico, que existían 4 grandes grupos de tipos de diabetes, porque hablar de diabetes no solamente era hablar de una sola enfermedad, sino habíamos dicho que es un conjunto de síndromes. Y de esos distintos tipos de diabetes que existen, acuérdense ustedes que los 2 más frecuentes a los que ustedes van a enfrentarse durante su práctica médica y también los que les van a preguntar en los distintos exámenes de salud son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Entonces hoy día vamos a hablar del tratamiento de cada una de ellas, ¿no? Entonces, en la diabetes tipo 1, ¿cuál habíamos dicho que era la característica de esta diabetes? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál es la base fisiopatológica? En palabras sencillas, a ver si alguien por ahí en el chat se anima a contestarme. ¿Qué pasaba en la diabetes tipo 1? ¿Cuál es la causa, la base fisiopatológica? Exacto, hay destrucción de las células beta, ¿no es cierto? Y eso genera que haya una ausencia de insulina, exacto. Es predominantemente una patología autoinmune. La gran mayoría de los pacientes presentan anticuerpos contra distintas proteínas de la célula beta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta base fisiopatológica, entonces diremos que el tratamiento para la diabetes mellitus en el diabético tipo 1 va a ser básicamente insulina. No tiene insulina, entonces requiere el reemplazo de insulina. Es dependiente de insulina desde el momento del diagnóstico, el paciente diabético tipo 1. Y en el caso de la diabetes tipo 2, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce la diabetes tipo 2? A ver si por ahí en el chat, palabras sencillas, resistencia a la insulina, perfecto, insulinoresistencia, perfecto, chicos. Resistencia a la insulina, que hace que no haya una adecuada acción de esta hormona en sus receptores en los tejidos periféricos y por tanto la glucosa no puede ser captada, ¿no? Entonces, en estos casos no se habla de una deficiencia absoluta de insulina, sino una deficiencia relativa de insulina, dado que esta resistencia a la insulina, como ha puesto uno de sus compañeros allí, va acompañada de una alteración en la secreción de la insulina, ¿no? No hay una deficiencia absoluta como en la diabetes tipo 1, por tanto, aquí el tratamiento va a ser antidiabéticos asociados o no a insulina, ¿no? Y en ambos casos, tanto para la diabetes 1 como 2, y en general a todos los tipos de diabetes, la piedra angular siempre va a ser la alimentación saludable y la actividad física de forma regular. Entonces he querido iniciar con una primera diapositiva acerca de recomendaciones nutricionales para pacientes con diabetes mellitus. Yo les voy a poner acá como que grandes títulos, pero les voy a dar algunos consejos para que ustedes le puedan dar a sus pacientes diabéticos y puedan tener como en un lenguaje un poco más coloquial para que pues ellos les puedan entender, ¿no? Entonces, lo primero que hay que recomendarle al paciente con diabetes es que hay que evitar el azúcar y todo tipo de productos azucarados.
Todo lo que son gaseosas, chocolates, caramelos, tortas, dulces, Gatorade, Esporade, Frugos, Cifrut. Muchos pacientes creen que estas bebidas que yo les he mencionado, al ser bebidas rehidratantes o hacer jugos embotellados, aparentemente son jugos naturales, son buenos y no van a afectar su diabetes. Y todos estos tienen o son altamente azucarados. Entonces, todos estos productos hay que evitarlos. Igualmente hay que tener cuidado con el tema del azúcar. El paciente diabético no debe consumir azúcar. Y cuando yo me refiero a azúcar, no solamente me refiero a azúcar blanca, sino también a lo que es azúcar rubia, que algunos pacientes consideran que es más natural por estar menos refinada. También me refiero a la chancaca, a la algarrobina o a la panela, que también son derivados de la caña y que pueden generar también incrementos en los niveles de glucosa. Y también hay que tener cuidado con la miel de abeja, ¿ya? A pesar que estos productos son naturales, hay que recomendarle a los pacientes que tienen que evitar estos productos. Entonces algunos de ustedes se preguntará, doctor, pero los pacientes están acostumbrados al azúcar, son adictos al azúcar, muchos de ellos. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? En esos casos lo que hay que recomendarle al paciente es que en la transición pueden utilizar como alternativa un edulcorante natural como el stevia. Esto no quiere decir que yo les recomiendo utilizar stevia a diestra y siniestra. No. El stevia en un paciente diabético le va a ayudar en la transición para que deje de utilizar el azúcar como endulzante y pueda poco a poco ir dejando de endulzar las bebidas. El hecho que el paciente deje de endulzar bebidas no le va a causar ningún efecto, ¿no? El hecho de que deje de comer azúcar, yo siempre les explico, no es que le va a causar ningún perjuicio a su salud, porque va a obtener energía a partir de otros componentes, no necesariamente de azúcar y productos azucarados. Yo les digo, nadie se muere por dejar de comer estos productos, ¿no? Lo otro es regular la cantidad de carbohidratos, ¿ya? Muchos pacientes creen que el hecho de tener diabetes significa que van a dejar de comer carbohidratos. Y eso no es cierto, porque acuérdense ustedes que la principal fuente de energía son los carbohidratos. Entonces, si tú le quitas carbohidratos, todos los carbohidratos al paciente diabético, prácticamente estás regresando a la época anterior al descubrimiento de la insulina. No, el paciente diabético puede comer carbohidratos. El problema es que hay que tener cuidado con la cantidad y con la combinación que se hace en este caso de los carbohidratos. Es importante aquí hacerle referencia al paciente que tiene que acudir con un nutricionista para que le pueda decir cuál es la cantidad aconsejable de los distintos carbohidratos complejos que él puede consumir. Me refiero a arroz, pan, papa, camote, yuca, fideos, menestras, otros tipos de cereales como el trigo, el maíz. Todos ellos tienen carbohidratos. Entonces hay que regular la porción. Entonces tiene que decírselo al paciente que puede comer, pero siempre y cuando lo haga de una manera controlada y evitar combinar entre ellos. Por ejemplo, arroz papa, fideos papa, esas combinaciones no son buenas. Entonces eso hay que hacer que el paciente se vaya acostumbrando poco a poco a eso. Exacto, con moderación. Hay que preferir los carbohidratos integrales por sobre los carbohidratos refinados, pero ojo chicos, el hecho de que el paciente vaya a consumir un carbohidrato integral no significa que ese carbohidrato integral tenga menos cantidad de carbohidratos que un carbohidrato que no es integral. Por ejemplo, muchos pacientes le dicen, no, lo que pasa es que yo estoy comiendo pan integral, entonces como pan integral me voy a comer 3 panes integrales. No, el pan integral tiene la misma cantidad de carbohidrato que un pan blanco. La diferencia es que el integral tiene fibra y eso puede ayudar a que haya mejor digestión, a que se absorban menos las grasas y por eso es que muchas veces recomendamos un carbohidrato integral. Pero no es el hecho de que sea integral, le da la carta libre para que el paciente pueda comer la cantidad que él guste, ¿no? Lo otro importante es incrementar el consumo de fibra, sobre todo como ustedes ven en la imagen de lo que son el consumo de verduras, de ensaladas. Sobre todo hay que preferir que el paciente consuma ensaladas frescas, dada que estas ensaladas frescas producen una elevación, casi no elevan los niveles de glucosa. Las ensaladas cocidas sí hay que tener cuidado, acuérdense que dentro de
De los vegetales que se utilizan para las ensaladas cocidas está la papa, la beterraga, la zanahoria, que cuando se cocen estas verduras, pues aumenta la chance, si es que se comen en exceso, de subir los niveles de azúcar, de glucosa, perdón. Entonces tengan cuidado, hay que decir al paciente que con las ensaladas frescas no hay mucho problema, pero con las ensaladas cocidas sí hay que tener cuidado en cuanto a la cantidad. También acuérdense que las frutas tienen fibra, aportan fibra. Y en cuanto a las frutas hay que tener cuidado con la forma en cómo se come la fruta. La fruta se debe consumir, se debe comer, o sea, deben decir al paciente que mastique la fruta, porque cuando ustedes hacen una fruta en jugo o extracto, pues aumenta la capacidad del intestino para poder absorber el azúcar presente en las frutas. Entonces es mejor que el paciente coma la fruta y no la haga jugo ni extracto. A las ensaladas hay que evitar comerlas sin nada, como dice su compañero, solamente puede echar un poquito de limón, o algunos le echan un aceite de oliva en una pequeña cantidad, pero hay que evitar todos los tipos de aliños grasosos, ¿no? Sí, esto de las frutas tiene relación con lo que menciona una de sus compañeras, que es el tema del índice glicémico de las frutas, ¿no? El índice glicémico de un alimento está en relación a la capacidad que tiene ese alimento después de haberlo consumido de incrementar los niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Hay ciertas frutas que son mucho más concentradas en azúcar y que pueden hacer subir los niveles de glucosa comiendo incluso pequeñas porciones, como por ejemplo el mango, la chirimoya, la lúcuma, las uvas, los higos, el plátano, está muy concentrada la glucosa en esas frutas. De las frutas que tienen menos o que tienden a elevar menos los niveles de glucosa en sangre son la papaya, el melón, las fresas, la sandía, que tienen mayor cantidad de agua que azúcar, que entonces es una opción ahí. Sí, también se podría utilizar un poquito de vinagre, que me preguntan por aquí. Mostaza, si es esa mostaza que viene que como la mayonesa, el ketchup, no. De hecho, todas esas tienen demasiada grasa, ¿no? Lo que pasa es que cuando ustedes consumen una fruta, cuando ustedes hacen una fruta en jugo, yo les digo a los pacientes algo así para que sea más fácil de entender, ¿no? Cuando usted consume la fruta entera, o sea, la mastica, usted hace que su boca trabaje, tiene que pasar la fruta al intestino, tiene que producirse todo el proceso de digestión y finalmente se absorbe menos cantidad del azúcar presente en la fruta. En cambio, si ustedes hacen una fruta en jugo, ya le están dando facilito al intestino para absorber todo. Entonces es por eso que yo les recomiendo esto, ¿no? El stevia, como les comenté al inicio, que me preguntan por aquí, es para ayudar a la transición de dejar el azúcar. Si el paciente lo utiliza con moderación para ciertas cosas, está bien, pero si el paciente se vuelve dependiente del stevia y a todo le va a echar stevia, no es lo adecuado. Solamente para ayudar a la transición, para que finalmente deje de consumir el azúcar. En cuanto a grasas, acuérdense que las grasas también son importantes, solamente hay que saber elegir las grasas. Entonces se recomienda preferir las grasas poliinsaturadas, ¿no? Estos ácidos grasos esenciales como el omega 3 y omega 6, que ustedes lo pueden encontrar, como ven en la imagen, en los pescados grasos. En nuestro país tenemos bonito, jurel, caballa, en el aceite de oliva o en algunos frutos secos. Ojo, esto también se tiene que consumir con moderación. No significa, el doctor me dijo que coma frutos secos y se van a comer no sé, medio kilo de pecanas. No, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con esa indicación y es por eso importante, yo siempre les digo aquí, que los vea el nutricionista para que les hable de cantidades, ¿no? Obviamente las grasas saturadas, hay que tener cuidado, embutidos, mayonesa, mantequilla, esas cosas definitivamente hay que evitarlas. Y las grasas trans presentes en pizzas, hamburguesas o en dulces, en postres, pues definitivamente no, ¿no? Y otra cosa es limitar el consumo de sodio, ¿ya? Cuando hablamos de limitar el consumo de sodio,
muchos pacientes y muchos de nosotros nos enfocamos mucho a la cantidad de sal que le puede poner la persona durante la preparación. Sin embargo, déjenme decirles que la mayor cantidad de sodio que consumimos normalmente nosotros se encuentra en los productos ultraprocesados y envasados. Entonces, lo que le tienen ustedes que decir al paciente para ayudar también a limitar el consumo de sodio de un paciente es decirle que evite todos los productos ultraprocesados, envasados, enlatados, ¿no? Si ustedes ven la cantidad de sodio que hay, por ejemplo, en estas sopas instantáneas, en algunas conservas, ¿no? Es realmente alta, ¿no? Entonces, lo que hay que decirle al paciente es que evite esos productos. Y de todas maneras, al cocinar, pues tenga cuidado con la cantidad de sodio que utiliza, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes dice que debe ser menor de 2.8 gramos al día la cantidad de sodio que debe comer un paciente diabético. Sin embargo, esto es muy discutible para muchos pacientes, para muchos colegas. Sin embargo, les doy la recomendación que da la Asociación Americana de Diabetes. En cuanto a la actividad física, hay que tener algunas consideraciones acá. Lo primero es que hay que tener en cuenta la edad y las comorbilidades asociadas del paciente. No, ustedes no le van a dejar la misma intensidad o la misma frecuencia de ejercicios a una persona que tiene, no sé, que es un adulto mayor y que ha pasado por un problema por ejemplo, una cardiopatía isquémica, que aún probablemente un diabético joven obeso como el que ven en la imagen. Entonces ustedes tienen que tener cuidado con esto, no solamente en el tema de edad, sino en cuanto a comorbilidades, pacientes que recientemente han sufrido de un proceso isquémico, cardíaco, o que han sido sometidos a una cirugía de revascularización, pacientes con retinopatía, ¿no? Esto también puede limitar el hecho que un paciente haga ejercicio, pacientes con la presión arterial muy descontrolada, pacientes con insuficiencias cardíacas que tal vez le limitan hacer la actividad física, pacientes con neuropatía o pie diabético, ¿no? Que tienen alteraciones, y entonces es importante ustedes que evalúen las comorbilidades asociadas en los pacientes. Si el paciente es un adulto que no tiene complicaciones de riesgo, como las que les he mencionado, ¿no? Lo recomendable es que haga 150 minutos de ejercicio a la semana, de ejercicio aeróbico de moderada intensidad. Estos 150 minutos él los puede repartir durante la semana como él crea conveniente. La Asociación Americana de Diabetes sugiere que sea repartido en 3 o 4 sesiones a lo largo de la semana y sugiere que no haya entre los días, o que el paciente no deje hacer de ejercicio más de 2 días, ¿no? Es decir, si por ejemplo el paciente hace el día lunes, que su próxima sesión de ejercicio sea máximo el día jueves, que no deje pasar más de 2 días, porque si no se pierde la continuidad. Exacto, mantener una continuidad. Ahora, acuérdense que no todos los pacientes tienen la misma condición física, entonces el inicio puede ser progresivo. Lo que se recomienda es que básicamente sea por lo menos en cada sesión 15 minutos de ejercicio por cada sesión como mínimo para que tenga un impacto. Entonces lo que se le puede decir al paciente es empezar, si no está muy acostumbrado, con sesiones de poca intensidad, de poca duración, y que tampoco sean ejercicios altamente de gran intensidad, para que poco a poco él se pueda acostumbrar. Una forma fácil de poder determinar la intensidad del ejercicio es qué tanto al paciente le dificulta hablar luego de hacer el ejercicio. Si el paciente puede hablar con normalidad después de hacer el ejercicio, entonces el ejercicio es un ejercicio de leve intensidad. Si el paciente puede hablar, pero arma frases y tiene que tomar un respiro, eso es un ejercicio de moderada intensidad. Y de alta intensidad, pues obviamente es un ejercicio que el paciente no puede ni juntar 1 o 2 palabras porque tiene que respirar y respirar y respirar. Entonces, es una forma práctica, porque hay otra forma en la cual ustedes pueden, le dicen al paciente que se tome la frecuencia cardíaca y vea cuánto ha subido la frecuencia cardíaca respecto al basal, pero una forma fácil y sencilla es esto que les menciono en cuanto a la capacidad de formar oraciones sin necesidad de tomar una respiración.
¿no? Luego hay que tener cuidado en los pacientes que utilizan insulina y sulfonilureas con el tema de la hipoglicemia, ¿ya? Estos medicamentos están asociados a hipoglicemia y si el paciente se coloca la insulina o toma la sulfonilurea y se va a hacer ejercicio, por ejemplo, en ayunas sin comer un snack previo, pues obviamente va a hacer hipoglicemia. Acuérdense ustedes que el ejercicio disminuye, o mejor dicho, mejora la sensibilidad a la insulina. Y en estos pacientes que están utilizando insulina o que utilizan sulfonilureas, en donde se hace que haya mayor secreción de insulina, entonces puede venir la hipoglicemia. Entonces hay que recomendarle a estos pacientes que pues tengan cuidado al momento de hacer ejercicio, que de preferencia no lo hagan en ayunas, tal vez que coman un pequeño snack y posteriormente hagan el ejercicio, ¿no? En los pacientes que tienen problemas articulares, un ejercicio que les puede ayudar son los ejercicios en el agua. No solamente natación, antes de la pandemia habían algunas piscinas en algunos distritos en donde hacían ejercicios en el agua. Entonces le decían a los instructores que tenían problemas articulares, pero que tenían una enfermedad de riesgo como diabetes y podían hacer ejercicios en el agua para disminuir la carga sobre las articulaciones, ¿no? En cuanto al tema, por aquí me preguntan en cuanto a la mañana o en la noche, eso depende mucho del paciente, ¿no? El problema en algunos casos, en cuanto al tema de hacerlo mañana o noche, es el tema de disponibilidad de tiempo para poder hacer el ejercicio y demás. Realmente el hecho que lo haga en la mañana o en la noche no va a hacer que baje más de peso, por así decirlo. Simplemente hay que adecuarse a los horarios y encontrar algún tipo de, de horario y persistencia en el ejercicio. Para el adulto mayor pueden empezar con ejercicios tipo tai chi o estos ejercicios que son bastante tranquilos y luego posteriormente tal vez hacer caminatas relajadas que le puedan ayudar, ¿no? O yo he tenido pacientes que también haciendo ejercicios en el agua, porque muchos de ellos tienen artrosis, les ayuda en la actividad física. Entonces eso fue en cuanto al tema de ejercicio, actividad física y alimentación. Ahora vamos a pasar al tema de antidiabéticos. Antes que se me vaya por ahí, alguien me preguntaba sobre glucerna. La glucerna es un suplemento nutricional. No es que todos los pacientes con diabetes tienen que tomar glucerna, o la glucerna definitivamente les va a ayudar a controlar y a dejar los medicamentos. No. La glucerna es un suplemento nutricional que el paciente realmente la mayoría de pacientes diabéticos no es que requieran utilizar la glucerna. Por ahí podemos utilizar glucerna en aquellos pacientes que tienen una deficiencia en cuanto al aporte de nutrientes, si se quiere suplementar, o que les es difícil o que están muy bajos de peso y por ahí les queremos ayudar a mejorar el tema de peso, pero no es un suplemento que se deba indicar a todos los pacientes diabéticos como dice el comercial. No. Sí, como el ejercicio aumenta aumenta la sensibilidad a la insulina, el paciente diabético que hace ejercicio y baja de peso puede disminuir la dosis de insulina que utiliza. Eso es importante. Si tú comes la fruta en la mañana, en la noche, en la tarde, siempre que la comas en cantidades adecuadas y distribuidas equitativamente durante el día, no va a pasar nada. Eso de que si comes fruta en la noche te vas a engordar más, no necesariamente es cierto. Lo que sí le decimos a los pacientes diabéticos es que traten de ponerse un horario de alimentación, que su última comida sea pues máximo 7, 8 de la noche y no más allá de esa hora. Eso sí se les pide a la mayoría de pacientes. En hospitalización es más complejo. Ahí yo les sugiero en todo caso que cuando ustedes van a indicar una dieta, porque eso ya sería motivo para una clase más grande, pongan en todo caso, no pongan dieta hipoglúcida, porque en realidad hipoglúcida significa que sería baja en carbohidratos y la dieta para diabéticos no es baja en carbohidratos, pero pueden poner dieta para diabético, podría ser una opción. Hay una forma de escribir la fórmula más grande, pero con el hecho de que ustedes pongan dieta para diabético, yo creo que la nutricionista se va a sentir
va a sentir que es una buena indicación, porque dieta hipoglúcida significaría que la nutricionista le dé menos cantidad de carbohidratos, y eso no es necesariamente así. Vamos a entrar entonces a tratamiento farmacológico y vamos a empezar con lo que son antidiabéticos. Como habíamos visto, básicamente se utilizan para los pacientes que son de diabetes tipo 2, ¿no? Los diabéticos tipo 1 no utilizan antidiabéticos orales. El primero de ellos son las biguanidas. Las biguanidas son es el medicamento bandera, es la metformina, que es el medicamento pues, más utilizado para el manejo de la diabetes tipo 2. Cuando ustedes hablen de metformina, la metformina tiene su acción en el hígado y lo que hace es disminuir la gluconeogénesis hepática, es decir, disminuye la formación o la producción hepática de glucosa a partir de otros compuestos, ¿no? Acuérdense que gluconeogénesis es formar glucosa de nuevo a partir de otros compuestos como aminoácidos, como lactato o como el glicerol, que es parte de los triglicéridos, ¿no? Dentro de los efectos adversos que tienen las biguanidas, la metformina, el más frecuente van a ser las molestias gastrointestinales, como náuseas, distensión abdominal por flatulencias, diarrea, ¿no? Que son los mucho más frecuentes. Hay un pequeño porcentaje que también puede hacer estreñimiento, pero lo más usual es lo que les he comentado, lo cual se puede aliviar haciendo que el paciente tome la metformina con el estómago lleno, y existen también preparaciones de liberación lenta de metformina. Sin embargo, el efecto adverso más severo de la metformina es la acidosis láctica, ¿no? Es el más severo, pero realmente es muy poco frecuente. Es un evento adverso muy raro, ¿no? Y esta acidosis láctica es la que va a dar las famosas contraindicaciones para el uso de metformina. La metformina está contraindicada entonces en aquellas situaciones en las cuales puede haber riesgo de hipoperfusión, de hipoxia, como por ejemplo en las insuficiencias moderadas y severas de órgano, vale decir, insuficiencia renal, insuficiencia hepática e insuficiencia cardíaca. Además, pacientes, por ejemplo, que están hospitalizados, que tienen una enfermedad crítica, ¿no? Estos pacientes también está contraindicado el uso de metformina, al menos temporal, durante la hospitalización. Pacientes que van a ser sometidos a cirugías, ¿no? O pacientes con grandes traumatismos. También está contraindicada la metformina durante ese espacio de tiempo, hasta que se recupere el paciente. Y una contraindicación también relativa, como las anteriores que les he mencionado, como en cirugía, enfermedad y hospitalización, es el uso de sustancias contrastadas yodadas, ¿no? Por el riesgo que podría suponer que en algunos pacientes hagan nefropatía de contraste, aunque realmente es muy poco probable, pero de todas maneras se sigue estilando suspender momentáneamente la metformina durante un estudio contrastado, ¿no? Realmente la acidosis láctica es tan rara que no tienes que hacer nada para evitarla, simplemente tener cuidado y aconsejar al paciente, como les mencionaba, o ustedes tener en cuenta que si el paciente está hospitalizado, está atravesando una enfermedad crítica, va a ser operado, sufre un gran traumatismo o va a realizarse un examen contrastado, suspender la metformina en esos casos de forma temporal. Si el paciente tiene una insuficiencia, como les digo, de órgano, moderada severa, o sea, insuficiencia renal, insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca, también suspenderlo. Sí se puede dar metformina en anemia, no hay ninguna contraindicación allí. Y la metformina, tal como pone su compañera aquí, es un medicamento que no solamente utilizamos en diabetes, sino también en algunos pacientes de riesgo que tienen prediabetes, que en la clase pasada habíamos mencionado. No todos los pacientes con prediabetes son candidatos a metformina, generalmente son aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor de 35, o que han tenido antecedente de diabetes mellitus gestacional. También lo utilizamos que son pacientes jóvenes, ¿no? Y en algunos casos también, en los casos en donde se asocia a síndrome de ovario poliquístico o a otros factores de riesgo. La dosis máxima de metformina que se puede dar es, si utilizas una metformina de 1000 miligramos, 2 metforminas de 1000 miligramos al día, y si utilizas una de 850, hasta 3 metforminas de 850 miligramos.
Otro efecto adverso de la metformina es el déficit de vitamina B12, que hay que tener cuidado aquí, porque hay pacientes que tienen neuropatías que muchas veces no responden al tratamiento farmacológico para la neuropatía diabética, van a tener una sesión sobre ello, y en esos casos hay que tener cuidado, muchos de ellos son usuarios crónicos de metformina y terminan teniendo déficit de vitamina B12 que agrava la neuropatía, entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Hay cómo determinar cuántas veces al día dar la metformina, eso depende del descontrol que tenga en la glicemia el paciente, ¿no? La dosis depende del descontrol. En el caso de la sulfonilurea, las sulfonilureas son todos los medicamentos que empiezan con gli. Tienen ustedes ahí glibenclamida y glimepiride, que son los más frecuentes. La glibenclamida sulfonilureas lo que hacen es aumentar la secreción pancreática de insulina, ¿no? Aumentan la secreción de insulina por parte de la célula beta en el páncreas, así que actúan en el páncreas. Y el efecto adverso más común y más severo es la hipoglicemia, ¿no? Las sulfonilureas tienen este efecto adverso, entonces hay que tener cuidado con utilizar sulfonilureas, sobre todo en pacientes de riesgo, como los adultos mayores, pacientes en los cuales la hipoglicemia puede generar un riesgo, como pacientes cardiópatas, pacientes renales, con enfermedad hepática. Hay que tener mucho cuidado ahí con el uso de las sulfonilureas por el riesgo de hipoglicemia. También tienen dentro de sus efectos adversos a incrementar un poco el tema del peso. Entonces, si estamos buscando que un paciente pues controle su peso o que tiene exceso de peso, hay que tener mucho cuidado ahí con el uso de las sulfonilureas también en cuanto al tema del peso. Otro grupo son las tiazolirinedionas. Estos terminan con la palabra glitazona, y dentro de ellos el fármaco que se utiliza usualmente es la pioglitazona. Estos aumentan la sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos, o sea, en tejido muscular, en tejido adiposo. Y entre los efectos adversos de estas tiazolirinedionas están la retención hídrica, que puede generar edema, insuficiencia cardíaca congestiva y aumento de peso. De hecho, esto fue algo que valió que estos medicamentos, muchos de estos medicamentos, sean ya retirados del mercado, porque aumentaban la chance de hospitalización y muerte por descompensación de insuficiencias cardíacas. Entonces son medicamentos que actualmente no se utilizan mucho. De todos ellos, como les menciono ahí, la pioglitazona puede ser el único que se ha salvado y que es muy bueno para pacientes que tienen también esteatosis hepática, ¿no? No alcohólica, o el famoso hígado graso no alcohólico, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado de evitarlo en pacientes que tengan esta chance o que tengan falla cardíaca, porque puede causar una descompensación. También tiene entre sus efectos adversos osteoporosis y algunos casos reportados de NM vesical, ¿no? Para responder algunas preguntas que me hacen por aquí, metformina se da preferentemente después de comidas para que no causen molestias en el estómago. Y la dosis la puedes variar. Si la va a tomar una vez al día, probablemente se la des después del almuerzo. Si la va a tomar 2 veces al día, de preferencia después del desayuno y de la cena. Pero realmente depende mucho de la tolerancia que tenga el paciente a la metformina. Ahí no hay una regla. Eso depende mucho de cómo tolera el paciente la medicación y qué tipo de metformina estés utilizando. ¿En qué paciente se da sulfonilureas? Ya vamos a ver cómo seleccionar estos medicamentos en el algoritmo. No se preocupen. Si la metformina se da después de las comidas, generalmente se puede dar hasta 30 minutos después para que no le cause molestias. Pero hay pacientes que lo toman inmediatamente después y no le causan molestias. Eso de tomarlo después y el tiempo es para que no causen molestias, no es porque no va a hacer efecto, ¿no? No, la vitamina B12 no está indicada como profilaxis, solamente se da si es que hay deficiencia. Pero sí le puedes dosar vitamina B12 a un paciente que usa metformina de manera crónica o en el cual tú sospechas que haya deficiencia de vitamina B12. Ya vamos a llegar a la vildagliptina. El otro grupo son los inhibidores de alfa-glucosidasa. Aquí el medicamento bandera es la acarbosa. El mecanismo de acción de este medicamento es inhibir las disacaridasas intestinales.
es decir, a la lactasa, a la maltasa, a la sacarasa, de tal manera que al no fraccionarse, al no dividirse los disacáridos en monosacáridos, entonces se disminuye la absorción intestinal de glucosa. Dentro de los efectos adversos de este medicamento, básicamente están los gastrointestinales. Este medicamento no lo tenemos a disposición en Perú. En cuanto a los inhibidores de DPP4, que es otro grupo que es uno de sus compañeros que preguntaba, son los fármacos que terminan en gliptina. Están vildagliptina, sitagliptina y linagliptina. Estos medicamentos lo que hacen es inhibir a la enzima DPP4, que esta enzima DPP4, que es la dipeptidilpeptidasa de tipo 4, lo que hace es inactivar a unas famosas hormonas que son las incretinas. Acuérdense que las incretinas son hormonas intestinales que se secretan o se producen cuando uno consume alimentos, cuando uno consume carbohidratos. Esto es detectado por células neuroendocrinas en el intestino y secretan estas endocrinas que son el GLP-1 y el GIP. Estos lo que hacen es aumentar la secreción de insulina. Entonces, al inhibirse esta enzima DPP4, lo que sucede es que aumenta la vida media de las incretinas, del GLP-1 y del GIP, porque no se degradan por esta enzima, y estas hacen que haya mayor secreción de insulina por parte de la célula beta pancreática. Dentro de los efectos adversos, básicamente allí son efectos adversos cutáneos, sobre todo reacciones alérgicas cutáneas, pero también se han descrito artralgias, incluso en algunos casos se ha visto que puede aumentar la chance de pancreatitis o incluso de infecciones respiratorias. Pero lo más frecuente son las alteraciones cutáneas. Luego tenemos los agonistas de GLP-1. El GLP-1 es una incretina, como les había comentado ya, y estos son los fármacos que terminan en tide. Tenemos exenatide, liraglutide y dulaglutide. Como son similares al GLP-1, no son agonistas, o sea, actúan sobre el receptor de GLP-1 de manera similar a esta molécula. Por tanto, aumentan la secreción de insulina por parte de la célula beta pancreática, pero es interesante saber que hay receptores para GLP-1 también en las células alfa y en el hipotálamo, en el centro de la saciedad. Entonces, estos agonistas de GLP-1 también disminuyen la secreción de glucagón y aumentan la saciedad, lo cual es excelente porque de esta manera controlamos mucho mejor los niveles de glucosa e incluso se controla mejor la ingesta de alimentos, la saciedad de estos pacientes, ¿no? El efecto adverso de estos medicamentos son gastrointestinales también y en algunos casos se han descrito pancreatitis. Ahora, de todos los antidiabéticos que yo les he mencionado, estos son los únicos que son inyectables y que no son insulina. El resto de los otros grupos son vía oral. Estos agonistas de GLP-1 son inyectables, por eso a veces es un poco difícil para algunos pacientes utilizar y son también un poco caros. Sin embargo, estos medicamentos son bastante interesantes porque entre otros efectos, aparte de disminuir los niveles de glucosa, pues disminuyen el peso, dado que causan mayor saciedad, y además disminuyen el riesgo cardiovascular independientemente del efecto que tienen sobre la glicemia. Y el último grupo, que es de los más recientes, son los inhibidores de CGLT2. Estos son los que terminan con gliflosina. Están la empagliflosina, la dapagliflosina y la canagliflosina. ¿Cuál es el mecanismo por el cual van a actuar? Van a inhibir la reabsorción renal de glucosa. El CGLT2 es un contrasportador de sodio y glucosa que se encuentra en el túbulo proximal, en el riñón, ¿no? Que es el encargado de reabsorber la glucosa. Entonces estas sustancias inhiben a este transportador, por tanto no se reabsorbe glucosa, la glucosa es eliminada por la orina y de esta manera disminuyen los niveles de glucosa. Como se elimina la glucosa por orina, entonces sus efectos adversos están muy relacionados con eso. Puede haber mayor incidencia de infecciones geniturinarias, dado que se está eliminando mayor cantidad de glucosa por la orina. También puede causar deshidratación e hipovolemia, porque al eliminarse glucosa por la orina jala agua, entonces el paciente puede incrementar un poco la diuresis y de esta manera producir un poco más de deshidratación y hipovolemia, y además puede incrementar el riesgo de cetoacidosis diabética, ¿no?
Estos medicamentos también son sumamente interesantes, igual que los anteriores, porque también tienen otros efectos independientemente de disminuir los niveles de glucosa. ¿Cuáles son sus efectos positivos? Disminuyen de peso también, disminuyen el riesgo cardiovascular independientemente de su acción sobre la glucosa, disminuyen la hospitalización por falla cardíaca, y esto es algo interesante porque en el caso de uno de ellos en específico, como la dapagliflozina, este efecto no solamente se ha visto en pacientes diabéticos, sino también en pacientes no diabéticos. Así que no se extrañen si en los próximos años ven a este medicamento dapagliflozina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y también retrasan la enfermedad renal. Estos dos grupos de medicamentos finales, chicos, agonistas de GLP-1 e inhibidores de GLP-2 son muy interesantes, tienen muchos efectos benéficos aparte del control de la glicemia y son de los más prometedores ahí en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Para contestar rápidamente algunas de las preguntas que me han hecho por acá, ¿el paciente con neuropatía posherpética puede recibir metformina? Sí, las molestias con metformina son temporales. Sí pueden ser temporales, ¿sí? Algunos pacientes se acostumbran, los que no habrá que reemplazar el medicamento. Sí, la metformina se puede utilizar, sí hay metformina de 500 miligramos en el país, pero con nombre comercial. Pero ya se puede iniciar con dosis de 850 y luego ir valorando para ver cómo va para la tolerancia, ¿no? No todos ellos pueden usarse para la prevención de diabetes, solamente metformina y algunos agonistas de GLP-1. Sí, ya lo dije, contraindicación para el uso de metformina, insuficiencia renal, crónica y cardíaca, moderadas a severas. Dosaje de vitamina B12 depende del paciente, pero realmente si es un paciente de riesgo lo puedes hacer anual. Muy bien, seguimos. Ahora vamos con el tema de insulinas. Las insulinas son realmente la piedra angular para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Estas insulinas, hay distintas formas de clasificarlas, pero la más fácil de clasificar realmente es de acuerdo a si son insulinas prandiales, es decir, que si son utilizadas para controlar la glucosa que se sube después que una persona come, o basales, si se utilizan para controlar la glicemia a lo largo de todo el día, ¿no? Dentro de las insulinas prandiales tenemos las ultra rápidas y las rápidas. Las ultra rápidas tenemos glulicina, lispro y aspartica. ¿Cuáles son las características de estas ultra rápidas? Como su nombre lo dice, son insulinas que inician a los 15 minutos de haberse colocado la insulina, tienen un pico más o menos a la hora y 2 horas de haberse colocado y terminan durando 3 a 4 horas. Como actúan rápido y el efecto se va rápido, por eso se les llama ultra rápidas. Las rápidas son la famosa insulina regular, que es la cristalina que nosotros tenemos en los hospitales. El inicio generalmente es a los 30 minutos, tienen un pico más o menos a las 2 o 3 horas y terminan durando de 4 a 6 horas. Terminan teniendo también un efecto bastante rápido, como le dice su nombre, pero son un poquito más lentas que las ultra rápidas, ¿no? Como su efecto empieza rápido y se va también rápido, son insulinas que se pueden utilizar para controlar la glucosa rápidamente. Y básicamente cuando el paciente consume algún alimento, se le puede dar esta insulina para controlar que no haya una elevación de glucosa luego que el paciente ha comido. Por eso se llaman prandiales. Y en las basales tenemos intermedias y lentas. Las insulinas intermedias, la más famosa es la NPH, que es la famosa lechosa, la insulina lechosa, que le dicen lechosa porque tiene una coloración blanquecina como la leche, ¿no? Pero su nombre verdadero es la NPH. Estas tienen un inicio a las 2 horas, su pico es más o menos a las 6, 8 horas y terminan durando de 2 a 14 horas. Como duran de 12 a 14 horas, ustedes van a ver que muchos pacientes diabéticos que utilizan NPH terminan utilizando esta insulina 2 veces al día, porque dura de 12 a 14 horas, ¿no? Y en el caso de las lentas tenemos glargina, detemir y degludec. El inicio también es a las 2 horas, no tienen pico y terminan durando de 18 a 24 horas e incluso para la degludec puede durar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, estas insulinas lentas
al durar hasta 24 horas, pues se utilizan generalmente una vez al día, ¿no? Sí, la Lantus es glargina, es el nombre comercial de la glargina. Ahora vamos a ver qué insulina utilizar, no se preocupen. Y para que ustedes tengan una idea, esta es si comparamos la acción como es, ¿no? Miren, la acción de las insulinas de acción ultra corta y de rápida, y la regular, perdón, son bastante rápidas, y es por eso que se utilizan para poder controlar la glucosa que se sube después que un paciente come. Y miren la de acción intermedia, como la NPH de verde, o la acción LAR, como las lentas, como la glargina, cómo terminan durando mayor tiempo, ¿no? Vean ahí la diferencia entre el perfil de una y otra. Por eso es que estas, la de acción intermedia y larga, se utilizan para poder controlar la glucosa a lo largo del día. En cambio, la regular y la ultracorta para controlar las excursiones de glucosa después que uno come, y también para controlar a los pacientes pues, que llegan a las emergencias con las glicemias altas, y uno quiere controlarlos rápidamente, y utilizamos insulinas de acción rápida, ¿no? Para que ustedes vean, las insulinas se manejan este tipo de dispositivos, estos que son los viales con jeringas, que es lo que da la Seguridad Social, por ejemplo, algunos hospitales MINSA también, y lo que utilizamos en la hospitalización. Y también se tienen dispositivos de tipo lapicero, donde la insulina ya viene cargada en un interior, tienen una ruedita ahí para poder ver la cantidad de insulina que se va a aplicar, y se utilizan agujitas mucho más delgadas, ¿no? En cambio, en el paciente que utiliza vial se utilizan jeringas, donde vienen también la dosis de insulina, y las agujas también en la actualidad hay agujas más chiquitas, ¿no? Ahora, en cuanto a la técnica de aplicación, la aplicación de la insulina se utiliza por vía subcutánea, ¿no? Entonces hay una técnica de aplicación, como todas las formas de aplicación subcutánea, donde hay que hacer un pellizco para poder jalar o un poquito de tejido celular subcutáneo. Vean cómo es el pellizco con el primer y con el segundo dedo de la mano, y ingresa la aguja en 45 grados para asegurarnos que ingrese hacia el tejido celular subcutáneo, se deposite allí y pueda absorberse de manera adecuada. Hay 4 sitios que normalmente se utilizan: el abdomen, los brazos, también se pueden utilizar los muslos y los glúteos. Sin embargo, vean ustedes que los sitios que tienen absorción más rápida son el abdomen en primer lugar, luego los brazos, luego vienen los glúteos y los muslos, ¿no? De hecho, glúteos y muslos no se utilizan mucho porque la absorción es demasiado lenta y errática. Entonces, preferimos utilizar el abdomen y los brazos, ¿no? Acuérdense que la insulina, dentro de sus efectos adversos, tiene lo que es la lipodistrofia, ¿no? Eso quiere decir que si el paciente se coloca siempre la insulina en el mismo lugar, puede generar alteraciones tróficas en el tejido adiposo, ¿no? Que se vuelven como bolitas de grasas en algunos casos, o a veces se hace atrofia, pérdida de tejido graso, ¿no? Se forman como unos huequitos o como unas bolitas, cualquiera de las dos se puede observar. Entonces es importante que cuando el paciente le utilice insulina, se aplique en distintos lugares y vaya como las agujas del reloj moviendo en distintos lugares, ¿no? Habiendo visto cuáles son los tratamientos tanto antidiabéticos como insulina, nosotros tenemos que ver cuáles son las metas de tratamiento a la cual vamos a llevar a nuestro paciente. Entonces, cuando ustedes quieren ver o quieren saber si su paciente está bien controlado, ustedes pueden utilizar 3 parámetros, que son la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial y la hemoglobina glicosilada. La glucosa en ayunas es la glucosa que se toma el paciente al levantarse, generalmente luego de un ayuno de 8 horas, ¿no? La glucosa postprandial es la glucosa que se toma 2 horas después de haber comido. 2 horas después de haber comido. Y la hemoglobina glicosilada es un examen de sangre que me dice cuál es el promedio o cómo está el control de la glucosa en los últimos 3 meses del paciente, ¿no? En el caso de la glucosa en ayunas, el valor debe ser menor de 130 miligramos por decilitro. La glucosa postprandial, que es la que se toma 2 horas después de haber comido, menos de 180 miligramos por decilitro. Y la hemoglobina glicosilada, menos de 7%. Estos valores son valores generales.
Pero tengan ustedes en cuenta que si su paciente es un paciente joven al cual ustedes le pueden exigir más, probablemente las metas sean menores. Y por otro lado, si ustedes tienen un paciente adulto mayor que tiene múltiples comorbilidades en donde tal vez el lograr estas metas pueda ser difícil e incremente la chance de hipoglicemia, que eso no está bueno en el paciente adulto mayor, entonces las metas pueden ser un poquito menos estrictas. Pero por lo general estas son las metas, como les digo, generales. Lo que sí deben tener en cuenta es que nunca las glicemias deben ser menores o iguales de 70. Una glicemia de 70 o menos en un paciente diabético se considera como una hipoglicemia. Y la hipoglicemia no es buena para el paciente diabético. Entonces tengan en cuenta que si bien no debe estar muy alta la glucosa, tampoco debe estar muy baja. Entonces hay que manejar ahí un rango adecuado para el paciente diabético. Ahora, ¿cómo es el manejo en el caso de la diabetes tipo 1? Como en la diabetes tipo 1 el paciente no tiene insulina, no fabrica insulina para nada, entonces acuérdense ustedes que nosotros tenemos una secreción basal de insulina, o sea, es una secreción que se produce pequeña de insulina durante todo el día, y tenemos también insulina que se produce en respuesta a la ingesta de alimentos, ¿no? Vean ustedes, desayuna el paciente y esta sombra ploma indica cómo sería fisiológicamente el comportamiento. Se dispara insulina, luego baja. Uno almuerza, se dispara insulina, luego baja. Eso es lo normal. Entonces, como el paciente diabético tipo 1 ha perdido esta secreción fisiológica de insulina, entonces lo que ustedes tienen que hacer es darle administrar la insulina de manera que se parezca a esta secreción fisiológica de insulina. ¿Cómo se logra esto en el diabético tipo 1? Se logra ya sea dando múltiples inyecciones diarias de insulina. Eso quiere decir que tendrías que darle una insulina basal, ¿no?, al paciente para que lo proteja durante todo el día, pero además también darle insulinas prandiales antes de cada comida para evitar que se suba la glucosa después que el paciente come. Pero también es posible controlar los niveles, controlar o imitar esta secreción de insulina a través de un aparato que es esta bomba de infusión, ¿no?, que es la infusión subcutánea continua de insulina, ¿no? Esta paciente tiene, por ejemplo, aquí, este aparatito que ustedes ven acá, es un aparatito que va a administrar la insulina. ¿Y en base a qué? En base a este sensor. Este es un sensor de insulina que va captando los niveles de glucosa y permite determinar, uno programa este aparatito para que el paciente pueda controlar o secretar la insulina dependiendo si está en un estado basal o está en un estado preprandial, antes de comida, ¿no? Y todos estos pacientes, generalmente dentro de su manejo dietético, tienen el famoso conteo de carbohidratos. ¿Qué cosa quiere decir? Que estos pacientes cuentan qué cantidad de gramos de carbohidratos están comiendo. A ellos se les calcula cuánto metaboliza una unidad de insulina de carbohidratos, y de acuerdo a eso ellos van poniéndose la dosis de insulina, sobre todo, me refiero a las insulinas prandiales. Por ejemplo, el paciente va a comer, se me ocurre, 45 gramos de carbohidrato, y para eso, para metabolizar esos 45 gramos de carbohidrato, el paciente necesita colocarse 5 unidades de insulina prandial. Entonces el paciente se pone esas 5 unidades de insulina y luego come sus 45 gramos de carbohidrato. Entonces los pacientes diabéticos tipo 1 hacen ese famoso conteo de carbohidratos, ¿no? El manejo de la diabetes tipo 2 sí es un poquito diferente. Cuando ustedes tienen el paciente con diabetes tipo 2, este paciente no tiene deficiencia absoluta de insulina. Entonces aquí el manejo no siempre va a ser como en la diabetes tipo 1, dar insulina. De hecho, el tratamiento inicial para el paciente con diabetes en la mayor parte de los casos va a ser el tratamiento en monoterapia con metformina, salvo que haya contraindicaciones. Como ya les he mencionado, básicamente son las insuficiencias moderadas a severas, renal, hepática y cardíaca, ¿no? Estos pacientes que inician con monoterapia, antes se decía no, primero en la diabetes tipo 1 es primero dieta y ejercicio, luego si no baja ya le das metformina. Ahora se sabe que no, paciente diagnosticado con diabetes es paciente que debe iniciar con monoterapia. Y la monoterapia, como les digo, en la mayor parte de casos es con metformina.
¿no? Con metformina. Ahora, hay dos situaciones en las cuales ustedes podrían utilizar un tratamiento distinto a metformina de inicio al diagnóstico del paciente. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada al diagnóstico incrementaba 1.5% o más de la hemoglobina meta. Les voy a poner un ejemplo. Habíamos dicho que el paciente, la meta de la mayoría de pacientes con diabetes de hemoglobina glicosilada es 7%. Si mi paciente tiene 8.5 o más de hemoglobina glicosilada, entonces en esos casos yo podría optar no por monoterapia, sino por dar una terapia combinada, como ustedes ven allí. ¿Y qué cosa significa dar terapia combinada? Significa dar metformina más otros agentes farmacológicos. O sea, es decir, dar dos fármacos combinados. Metformina con algo más, ¿no? En esos casos. Y tenemos una segunda excepción. Si mi paciente tiene la glucosa en ayunas mayor de 300 o tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 10% o tiene una clínica marcada de diabetes, o sea, tiene polidipsia, poliuria, polifagia, pero sobre todo se encuentra en un estado catabólico en el cual hay una pérdida de peso significativa, en esos casos yo podría iniciar mi tratamiento con insulinoterapia basal, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si bien la mayor parte de pacientes con diabetes tipo 2 van a iniciar tratamiento con metformina como monoterapia, hay un grupo de pacientes en los cuales la hemoglobina glicosilada está un poco más alta, en los cuales yo voy a utilizar terapia combinada, que significa metformina más cualquier otro agente, y en aquel paciente que está realmente descontrolado y catabólico, yo puedo utilizar insulinoterapia basal como inicio de tratamiento. Sin embargo, esto no quiere decir que mi paciente se va a quedar con insulina para toda la vida. No, eso quiere decir que voy a utilizar la insulina en mi paciente para controlarlo rápidamente y evitar que se me siga emaciando, que siga estando catabólico. Y una vez que el paciente ya controló bien, entonces yo puedo pasar de la insulina a nuevamente la terapia con antidiabéticos. Ahora bien, todo paciente que inicia con monoterapia, lo que yo tengo que ver es, le doy el medicamento, le doy sus recomendaciones y tengo que hacer una vigilancia en el tiempo para ver cómo va el control. Generalmente esos controles se hacen cada 3 meses, tanto de hemoglobina glicosilada como de glucosa en ayunas. Entonces, si mi paciente no se encuentra bien controlado con las metas que yo me he propuesto con monoterapia, entonces yo puedo pasar a una terapia combinada. Es decir, hago metformina, a la metformina que estaba recibiendo mi paciente le agrego otro fármaco más. ¿Qué fármaco le voy a agregar? Que algunos de ustedes me preguntaban, ¿qué fármaco le doy? Eso depende. Porque para elegir un antidiabético, ustedes tienen que tener en cuenta si su paciente tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica, ¿no? Porque acuérdense que hay medicamentos que disminuyen el riesgo cardiovascular y hay un medicamento que disminuye la progresión de enfermedad renal crónica. Entonces yo voy a preferir darles esos medicamentos a esos pacientes que tienen estos problemas. Efectos sobre el peso. Acuérdense que si es un paciente con sobrepeso, probablemente yo no voy a tratar de buscar una opción que le haga bajar de peso y que no le haga subir, ¿no? Y en cuanto a un tercer dato, es el riesgo de hipoglicemias. Si mi paciente es un paciente adulto mayor con alto riesgo de hipoglicemia, probablemente yo no le voy a dar una sulfonilurea, voy a utilizar otro medicamento. Y el otro tema es el costo, ¿no? Yo les hablaba de medicamentos muy buenos, como los agonistas de GLP-1 e inhibidores de GLP-2, pero hay que ver si el paciente es capaz de adquirir estos medicamentos. Entonces, cuando ustedes hacen la terapia, tienen que ver el paciente. Ustedes ahorita me pueden decir, pero doctor, usted recomiéndeme, ¿qué medicamento le doy? Y yo les puedo decir, no se puede, porque la terapia para diabetes es individualizada. Entonces, es difícil decirles, ya, les voy a dar un esquema y ustedes dan este y este tratamiento. No, depende de cada paciente, no todos los pacientes son iguales, ¿no? Y si el paciente no responde a una terapia combinada, después de evaluarlo, de hacer mis controles cada 3 meses, yo puedo pasarlo a insulinoterapia basal. ¿Cómo se insuliniza un paciente que tiene diabetes tipo 2?
se utilizan insulinas intermedias o lentas, ¿no? Intermedia, que es la NPH, lentas, que son la glargina, la detemir, de Gludec. ¿Qué dosis se inicia? Generalmente se inicia con 10 unidades subcutáneas por día, o con la fórmula de 0.1 a 0.2 unidades por kilo día. Cuando ustedes utilizan insulinas, no es recomendable asociar sulfonilureas, porque aumenta la chance de hipoglicemias. A pesar que en algunos casos algunos colegas lo utilizan, sobre todo en zonas en donde el paciente no tiene medios económicos, pero realmente esta combinación no se debería dar. Y cuando ustedes empiezan la insulina, no es que le colocan las 10 unidades de insulina al paciente y le dicen, ya señor, nos vemos de acá cuando usted pueda, porque realmente no vas a tener un buen efecto. La insulina hay que titularla. Uno empieza con una dosis y cada cierto tiempo el paciente se le incrementará la dosis de insulina hasta encontrar una dosis adecuada. Y eso tiene que ser realmente en el corto plazo. No es que le pongo una dosis de insulina y lo voy a citar luego de 3-4 meses. Yo sé que el sistema de salud de nuestro país realmente a veces no permite hacer controles antes de los 3 meses, pero eso no debería ser lo ideal, ¿no? Cuando ustedes inician insulina, pueden utilizar junto con insulina cualquier tipo de antidiabético oral, todos los que les he mencionado, menos sulfonilureas. O sea, pueden combinar insulina con metformina, insulina con agonista GLP-1, insulina con inhibidores de PP4, insulina con CGLT2, con lo que quieran, pero no con sulfonilureas. Y cuando a mi paciente no le va bien utilizando solo insulinas basales como NPH, glargina, detemir y demás, yo puedo pasar a un esquema insulinoterapia basal prandial, similar al que utilizaba el paciente diabético tipo 1 que les comenté, solamente que lo que voy a hacer primero es iniciar con la comida más grande que tiene el paciente, generalmente es el almuerzo, o en aquella en la cual el paciente eleva más la glicemia, ¿no? Generalmente cuando un paciente está con insulina, nosotros le decimos que se controle en ayunas y luego posteriormente, 2 horas después de alguna de las comidas o de todas las comidas para saber dónde se eleva más la glucosa. En esa comida en la cual se eleva más la glucosa, en esa ustedes pueden poner una insulina prandial. Igual hay que titular la dosis de insulina hasta encontrar una dosis de insulina adecuada. Entonces vean que es un tratamiento como que escalonado en el paciente diabético tipo 2. Y acuérdense que el control glicémico no lo es todo, chicos. El paciente diabético también tiene que controlar la presión arterial, tienen que controlar lípidos, tienen que controlar el peso, tienen que controlar o hacer los cuidados respectivos de pie en ese paciente. De hecho, lo ideal sería que revisemos los pies de nuestros pacientes diabéticos, que a veces no se tenga el tiempo, pero es indispensable revisarlos, o enseñarle cómo revisarse los pies. Y finalmente, monitorear las complicaciones, ¿no? Acuérdense que en el paciente diabético tipo 2 las complicaciones pueden estar desde el inicio del diagnóstico. Entonces, apenas ustedes diagnostican un paciente, hay que evaluarla, hay que descartar el tema de retinopatía diabética con un fondo de ojo. Hay que hacer la evaluación de la función renal, tanto por el cálculo de filtración glomerular renal, como evaluar si hay o no albuminuria en este paciente y luego hacer los controles cada año de estas complicaciones. En el paciente diabético tipo 1, generalmente a los 5 años es donde empieza a hacerse el monitoreo de complicaciones. Entonces eso hay que tenerlo presente. Vamos a hacer una práctica rápida donde pongamos un poquito en práctica esto, y lo quería dirigir como preguntas de exámenes de salud, pero vamos a sacar enseñanzas para nuestro día a día, ¿ok? Entonces acá sí les pido su participación, chicos. A ver, mujer de 58 años, no hay antecedentes familiares ni personales de importancia, y el motivo de consulta de la paciente es acantosis nigricans. Acuérdense que la acantosis nigricans es la coloración y engrosamiento de la piel, esa coloración negruzca y engrosamiento de la piel que hay en zonas de pliegues como el cuello, las axilas, las ingles, ¿no? Que están en relación con resistencia a la insulina. En la clase pasada cuando yo pregunté signos de diabetes, me puso ahí acantosis nigricans. Pero la acantosis nigricans no es un signo de diabetes propiamente, sino un signo de resistencia a la insulina. Si a un paciente diabético yo le veo acantosis nigricans, entonces estaré sospechando en un tipo específico de diabetes, probablemente. Tiene un IMC de 31 y tiene una presión arterial de 120/80.
La paciente viene con resultados donde tiene un test de tolerancia que la glucosa en ayunas está en 124 y a las 2 horas tiene 207. Además tiene una hemoglobina glicosilada de 7.2 y la creatinina está en 0.9. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Letra A, B, C, D. A ver, ustedes díganme. Diabetes, 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 diabetes. Creo que todos estamos de acuerdo en que la respuesta es diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Alguno de ustedes me dirá, doctor, pero acá en la glucosa en ayunas tiene 124 y eso no está en rango de diabetes, sino está en rango de glicemia alterada en ayunas. Pero yo les he dicho que siempre en el TTOG lo primero que hay que evaluar es la glicemia a las 2 horas. Ya que este paciente tiene una glicemia a las 2 horas mayor de 200, que es compatible con diabetes, y acuérdense que en una paciente asintomática un solo valor no es el diagnóstico de diabetes. Necesitamos 2 o más valores. Y aquí justo nos dan la hemoglobina glicosilada, vean que tiene 7.2. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de diabetes es? Como les decía, la acantosis está en relación con resistencia a la insulina, tiene exceso de peso, es una diabetes tipo 2, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuál es el tratamiento más adecuado en esta paciente? Ah, perfecto, chicos. El tratamiento es metformina más medidas higiénico-dietéticas. Esta paciente no tiene contraindicaciones para utilizar metformina, incluso nos dan la creatinina, y es una paciente que tiene la hemoglobina glicosilada sí elevada, pero no está probablemente 1.5 más por encima de la meta, no necesita una terapia dual, tampoco está catabólica ni está muy hiperglicémica, por tanto la insulina tampoco va, y en este caso sería metformina más medidas higiénico-dietéticas. Muy bien, vamos al siguiente caso. Varón de 47 años, tiene antecedentes familiares de diabetes tipo 2. El motivo de consulta es que ha perdido 8 kilos de peso en 3 meses y además tiene poliuria y polidipsia. Tiene un peso de 70 kilos, que para la talla que tiene configura un IMC de 24.8. Trae una glucosa en ayunas en 320 y una hemoglobina glicosilada en 11 y tiene una creatinina sérica en 1. La pregunta es, este paciente, ¿cuál es el diagnóstico? Prediabetes, diabetes 1, diabetes 2, diabetes insípida. Bueno, de hecho creo que nadie va a responder diabetes insípida porque no es el tema, ¿no? Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, me dicen ustedes, ¿no? Acá realmente puede prestarse a muchas confusiones dar el tipo de diabetes, pero yo quiero que recuerden ustedes los tips que les di para poder reconocer diferenciar los tipos de diabetes, ¿no? Primero es un varón de 47 años, generalmente más de 45 años aumenta la chance de que sea diabetes tipo 2, tiene antecedentes familiares de diabetes, ¿no? Dice que ha perdido peso 8 kilos. Si ustedes ven el IMC actual, está normal, pero si ustedes le suman esos 8 kilos a los 70 que tenía, hace 3 meses estaba en sobrepeso. Entonces, sobrepeso, antecedentes familiares de diabetes y varón de 47 años, definitivamente es diabetes tipo 2. Pero si alguno de ustedes tuviera duda, chicos, ¿qué le pedirían para sacarse de la duda? Exacto, podríamos pedir anticuerpos y péptido C. Más que insulina basal, acuérdense que la insulina no es tanto, sino péptido C, que es el que mide la reserva pancreática. Entonces, sí, le piden sus anticuerpos, le piden su péptido C, y ahí me descarto si es o no diabetes tipo 2. Ahora, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente? Tratamiento inicial para este paciente. Exacto, chicos. Es un paciente que tiene una hiperglicemia marcada y que está catabólico. Entonces yo le doy insulina más medidas higiénico-dietéticas. La pregunta, chicos, ¿este paciente se va a quedar con insulina para toda su vida? ¿Va a ser dependiente de insulina para toda su vida? No, solamente le doy insulina, corrijo la crisis y luego le voy a dar sus antidiabéticos. Perfecto, chicos. Ya con esas 2 ideas que se han llevado, yo estoy contento para el tratamiento de diabetes, porque ustedes inician este tratamiento y lo pueden referir tranquilamente a un colega, ¿no? Varón de 79 años, ya es diabético tipo 2, tiene 10 años de enfermedad y utiliza una metformina en el almuerzo de 850 y una glibenclamina de 5 miligramos en el desayuno. Además, tiene enfermedad renal crónica y consulta por palpitaciones, ansiedad y mareos que ceden con la ingesta de alimentos. ¿A qué les suena a ustedes
que tenga palpitaciones, ansiedad, mareos que se den con la ingesta de alimentos. Exacto. Cuando ustedes vean un paciente diabético que les dice, doctor, yo tengo palpitaciones, ansiedad, mareos, sudo frío, siento que me voy a desmayar, me tiembla el cuerpo, y yo me como algo, me como un caramelo de limón, me tomo un vaso de jugos, de frugos, y se me pasa, eso es hipoglicemia, ¿no? Sospecha de hipoglicemia. Ahora, el paciente tiene una glucosa en ayunas en 64, una hemoglobina glicosilada en 6, tiene la creatinina en 1.1 y está ahí la función hepática con las transaminases que están normales. ¿Cuál es la causa de las molestias de este paciente? Tiene una hipoglicemia por glibenclamida. Acuérdense, chicos, que de todos los medicamentos para la diabetes, los que producen hipoglicemia de los antidiabéticos son las sulfonilureas y la glibenclamida a la cabeza. Y el otro medicamento que puede producir hipoglicemia es la insulina, definitivamente, ¿no? La metformina no da hipoglicemia. Así que es importante, chicos, que ustedes, ¿cómo se llama? Tengan en cuenta eso. Metformina no da hipoglicemia, la glibenclamida sí. Y otra cosa, ya que por aquí veo el tema de enfermedad renal crónica y metformina, una cosa que ustedes tienen que enseñarle a sus pacientes es que la metformina no es nefrotóxica ni tampoco es hepatotóxica. Muchos pacientes se llevan esa idea y nosotros damos mal el mensaje. No es que la metformina le va a dañar el riñón o el hígado, no. Sino que cuando un paciente ya tiene un problema renal o hepático, hay que tener cuidado con la dosis de metformina. Eso también es importante. Y como ustedes me manifiestan en el chat ahí, ¿cuál sería la conducta más adecuada? Obvio, si el paciente tiene una hipoglicemia por glibenclamida, lo que hay que hacer es suspender la glibenclamida, ¿no? Eso es lo obvio. Un dato importante para cuando ustedes estén haciendo guardias en la emergencia, paciente que tiene una hipoglicemia por glibenclamida, el efecto de la glibenclamida o la glibenclamida puede demorar en depurarse por hasta 72 horas, se depura por vía renal. Entonces no es que mi paciente llega por glibenclamida y más en este caso que es un varón de 79 años, que es un adulto mayor de riesgo, no es que al adulto mayor ya le pongo su destroza al 33 y a su casa. No, tengo que vigilarlo a ese paciente, porque la glibenclamida puede estar dando vueltas por allí. No, las sulfonilureas tampoco son nefrotóxicas, pero en el paciente que tiene enfermedad renal crónica hay que tener cuidado y evitarlas definitivamente, ¿no? Si es un paciente que ya cumplió los objetivos de diabetes, la glibenclamida está de más, ¿no? En el caso anterior. Mujer de 67 años, diabética tipo 2, tiempo de enfermedad también 10 años, utiliza insulina NPH 10-10 y metformina de 850 miligramos TIT, que significa 3 veces al día. Acude para control de diabetes y trae con glucometrías en ayunas entre 100 y 130 y glucometrías al acostarse entre 200 y 240. Además tiene sobrepeso por el IMC, la presión arterial está bien controlada y la hemoglobina glicosilada está en 8.7 y la creatinina en 0.7. ¿Está bien controlada la diabetes en esta paciente, chicos? No está bien controlada. Alguno mira, pero doctor, tiene la glucosa menos en ayunas, menos 130. Pero para que vean que la glucosa en ayunas no lo es todo, chicos. Cuando ustedes están en consulta, siempre pidan glucosa en ayunas más hemoglobina glicosilada para seguir a su paciente. La hemoglobina glicosilada da mucha información. Y si ustedes tienen la oportunidad que el paciente se controle la glucosa, pues el paciente les puede traer su control de glucosa de la casa. Esas glicemias al acostarse están demasiado altas, ¿no? Y las glucosas en ayunas están dentro de rangos aceptables. Ahora, ¿cuál sería lo más adecuado para mejorar el control glicémico en este paciente? Entonces, aquí yo les quiero mostrar esto, chicos, porque esto les va a servir para cuando hagan hospitalización y tengan pacientes con insulina NPH. La insulina NPH, vean ustedes acá, ustedes ya habíamos dicho que esta insulina tiene una acción de 12 a 14 horas más o menos de duración, e incluso hasta 16. Entonces, cuando ustedes tienen insulina NPH, muchos pacientes van a necesitar 2 dosis de insulina porque dura 12 horas. Entonces, imagínense que esta paciente aquí, como ustedes ven, le ponen la NPH en el desayuno, pasan 2 horas para que empiece a actuar, de repente se empieza a incrementar los niveles de insulina, la protegen durante el almuerzo o la cena, y en la noche tienen que ponerle otra dosis de NPH para que le proteja durante toda la noche. Cuando ustedes quieren evaluar la dosis de insulina
del paciente, lo que hacen es lo siguiente. Cuando ustedes quieren ver si la dosis que le colocan en la mañana al paciente está bien o si necesita más o menos, ustedes evalúan con la glucosa de la noche. ¿Por qué? Porque la glucosa de la noche me va a reflejar cómo ha actuado la dosis de la insulina durante toda la mañana, la dosis de insulina NPH que se ha puesto en la mañana. Y si ustedes quieren ver cómo está o si la dosis que se pone en la noche es adecuada o no, ustedes ven cómo está la glucosa en ayunas. Entonces, yo les pregunto aquí, la paciente tiene problemas más con la glucosa en la noche. ¿Quién es la responsable de controlar la glucosa de la noche? ¿La insulina de la mañana o la insulina de la noche? La insulina de la mañana. La insulina de la mañana. Entonces, si a mí me dan este paciente, yo tendría dos opciones con este paciente. O le aumento la insulina de la mañana para que en la noche llegue mejor, o le aumento algún otro fármaco que no sea una sulfonilurea, porque el paciente, acuérdense, no puedes mezclar insulinas con sulfonilureas. Entonces voy a buscar una alternativa que sea así. Entonces me dicen, agregar glibenclamida a la alternativa A, no puedo mezclar glibenclamida con insulina. Incrementar la dosis de la insulina en la mañana, sí. Habíamos dicho que esa era la opción. Incrementar la dosis de la insulina de la noche, no, porque si yo incremento la dosis de la insulina de la noche, voy a bajar el nivel de glucosa en ayunas y no la glucosa de la noche, que es la que está alta. Indicar la insulina regular a escala móvil. Doctor, ¿por qué no le damos insulina regular a este paciente a escala móvil? Chicos, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la escala móvil que ustedes ven en los hospitales, esa escala móvil solamente sirve para que el paciente, estando hospitalizado, uno pueda ver cómo es el comportamiento de su glucosa durante 1 o 2 días máximo. Un paciente diabético que está hospitalizado y que ustedes lo dejan los primeros días con insulina a escala móvil, ustedes tienen que estar viendo cómo está el comportamiento de su glucosa. Porque la insulina a escala móvil lo único que hace es, ustedes le pinchan la glucosa y miran, está en 300. Le ponen insulina. ¿Cuánto dura la insulina regular? Termina durando 6 horas. A las 6 horas se le vuelve a subir la glucosa. Ustedes le controlan en la noche a la enfermera, le vuelve a poner. Entonces, al final, solamente le controla por partes la insulina a escala móvil. Entonces, todo paciente que está hospitalizado, cuando ustedes tengan un paciente hospitalizado, ustedes le pueden poner la insulina a escala móvil para observar cómo va la glucosa. Pero si el paciente tiene glucosas altas, ustedes tienen que darle un tratamiento para su diabetes. La famosa insulina a escala móvil es esa insulina, cuando ustedes hagan hospitales, esa famosa insulina que la indicación es así, ¿no? Colocar tantas unidades de insulina si la glucosa la enfermera la encuentra en tanto nivel. Por ejemplo, colocar 2 dosis de insulina cristalina si la glucosa está entre 180 y 200. Colocar 3 unidades de insulina si la glucosa está entre 200 y 250. Ese tipo de tratamiento solamente sirve cuando el paciente, como les digo, ingresa para observar cómo va el comportamiento de su glucosa, pero no es el tratamiento que el paciente va a tener o que le va a ayudar a controlar verdaderamente su glucosa. Entonces, esa insulina a escala móvil tienen que tener mucho cuidado con esas insulinas a escala móvil. ¿Cuántos días puede estar con una insulina a escala móvil? Puede ser 24 o 48 horas y en ese momento tú te das cuenta si necesita el paciente ajustar el tratamiento o darse un tratamiento específico o no. Hay pacientes hospitalizados que, por ejemplo, antes de ser hospitalizados utilizan solamente antidiabéticos y cuando llegan a la hospitalización no pueden utilizar antidiabéticos y sus glucosas se mantienen bien solo con dieta en el hospital. Esos pacientes puedes dejarle control para ver cómo está su glucosa y no va a ser necesario probablemente añadir ningún tipo de medicamentos. Pero hay otros pacientes que sí, que empiezan a hacer glucosas altas, entonces ahí tienes que dejar algún tipo de tratamiento farmacológico sí o sí, no lo puedes dejar con insulina a escala móvil por más de 48 horas, ese paciente descontrolado, ¿no? Entonces aquí la alternativa correcta sería aumentar la dosis de insulina de la mañana, la letra B, ¿no? Bueno chicos, entonces con esto he terminado y no sé si tienen preguntas, voy a responder algunas preguntas rapidito porque ya nos pasamos de tiempo. ¿Cuánto de glucosa disminuye una unidad de insulina? Generalmente
Una unidad de insulina rápida, sobre todo, puede disminuir entre 30 y 50 miligramos por decilitro de glucosa. Eso es lo usual, pero realmente depende mucho de la resistencia a la insulina que tenga el paciente. Pero por lo general son 30 a 50 miligramos. ¿Qué más me preguntan acá? Las sulfonilureas hay que evitar mezclarlas con insulina, porque aumentan la chance de hipoglicemia. Ya vamos a ver crisis hiperglicémica en la próxima charla, en la charla del día 30, y les hablo de las dosis y cómo se coloca. En un paciente prediabético solo se puede utilizar, como les comentaba, metformina. Hay algunos que utilizan agonistas de GLP-1, el resto de medicamentos no se pueden utilizar. Y la dosificación depende del paciente. Depende del paciente, y en ese caso la meta es normalizar los niveles de glucosa. Valores elevados de glucosa continúe con la insulina basal y no pasar al tratamiento farmacológico. ¿Te refieres a que si un paciente descompensado tú le das insulina basal de inicio y no pasas a antidiabéticos? No, la insulina basal simplemente es para controlar rápidamente la glucosa, y luego le pasas a antidiabéticos para que no esté con la insulina, ¿no? Si se puede controlar solo con antidiabéticos, en buena hora. Ahorita... metformina se puede utilizar a cualquier edad, es seguro, no hay problema. ¿Cuál es el riesgo de tomar metformina en un paciente con IRC o insuficiencia hepática? Como son patologías que aumentan el riesgo de acidosis láctica, producir acidosis láctica, pero realmente es bien bajito el riesgo, como les digo. Pero no hay que utilizarlo en esos pacientes. El valor de glucosa al acostarse para evitar hipoglicemia nocturna en pacientes que usan insulina, generalmente hay que tratar de que el paciente no baje o no tenga las glucosas en la noche menos de 100 por lo general, pero depende mucho del paciente. ¿Cuánto tiempo antes y después debe suspenderse la metformina en el uso de contraste? Generalmente 24 a 48 horas, igual para cirugía, ¿no? Diabetes gestacional es con tratamiento con insulina. Y en algunos casos se puede utilizar metformina. El resto no está indicado en diabetes gestacional. Las clases van a quedar grabadas, así que no se preocupen, y el ebook también se les va a pasar. Estamos coordinando para ver cuándo se lo pueden pasar, pero no se preocupen que lo van a tener de todas maneras al final del curso. Quedan algunas preguntas por responder. Chicos, hay varias. De todas maneras, tienen mi correo a disposición para poder contestar alguna pregunta que no haya contestado. Si no contesté su pregunta por ahí, chicos, disculpen, pero pueden de todas maneras escribirme a mi correo y poder tener todas las respuestas que ustedes necesiten. Bueno, entonces, conmigo será hasta el día 30, que vamos a ver la clase de crisis hiperglicémicas. Y ¿quieren mi correo? Ya, ahorita se los doy. Ahí está mi correo. Ahí están mis redes sociales, Instagram, Facebook, y abajo está el email donde me pueden escribir. La próxima sesión es el día sábado. Ahí van a tener discusión con la doctora Alvarado, que es dermatóloga, y con el doctor Altamirano, que es de oftalmología. Y las próximas sesiones van a ser con los doctores Briceño y el doctor de la Jara. Conmigo nos vemos hasta el día 30, igual me pueden escribir. Así que chicos, nos vemos y cuídense. Hasta luego, buenas noches a todos.